Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Antes de comenzar con la entrevista de este segmento, pues bueno, hay que informar lo que está pasando aquí en Florida con las primarias. Del lado demócrata, Hillary pues se las llevó todas, derrotando a Sanders, y por los republicanos, Trump ganó también las elecciones primarias. La noticia es que del lado republicano, Marco Rubio ha renunciado y se retira de la contienda. Así que ahí no hay misterio, será Clinton-Trump para las elecciones del 8 de noviembre, las elecciones presidenciales. Aquí el tema es qué va a pasar con los candidatos que tanto se enfrentaron con Trump del lado republicano, si van a recoger sus palabras. Mañana vamos a tocar este tema aquí con un analista bien importante. Tenemos ya vía Skype a Jorge Benerra. Jorge Benerra es un periodista y estoy leyendo además su reseña porque lo dice todo. Es productor de televisión independiente con 12 años de experiencia. Se ha caracterizado, y esto es lo más importante, por producir reportajes y documentales de investigación en coberturas en Israel, en el Líbano, en Turquía, Siria, México, Colombia y Venezuela. Facilito todo, pues. Sus temas siempre están vinculados a los territorios armados, al narcotráfico, cárceles y zonas de conflicto en general. Está radicado en Venezuela actualmente, de ahí nos estamos comunicando con él. Y sus trabajos han sido publicados para medios como Semanario Quinto Día en Venezuela, el Canal 4 de España, la agencia Capa de Francia, Caracol Colombia, la revista Time Magazine, la revista XL Semanal en España, ABC, entre otros. ¿Por qué tenemos a Jorge Benerra el día de hoy aquí en Agárrate? Él fue el que hizo posible, el productor. Los productores uno es el que da la cara en cámara, pero el productor es, bueno, realmente el que arma todo, el gran carpintero de lo que ustedes ven en pantalla. Fue el productor del documental que presentamos hace unos días, que dirigió el periodista David Beirian, que condujo el periodista David Beirian, pero que produjo Jorge, y que muestra lo crudo y la verdad de lo que ocurre en el sur de Venezuela, en el sector de las minas. El documental es reciente porque tiene 2 años que se realizó, y ha sido como una advertencia de lo que ha ocurrido ahora con los mineros, la masacre de los mineros. Ya tenemos vía Skype a Jorge Benerra. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches, y saludo a todo el público que te sintoniza siempre. Bueno, Jorge, encontrarte a ti fue buscando a David, al periodista, pero yo que respeto tanto el trabajo de los productores, que te digo, nosotros damos la cara, pero el trabajo de nosotros está definitivamente respaldado, es por el de ustedes, por el de los productores. Mucho de lo que hay en ese documental que nosotros publicamos en nuestra página web y ha tenido montones de visitas, se te debe a ti. Yo quiero que tú me hables primero de cómo fue ese trabajo. Relátame esa historia. ¿Cuándo te contacta el periodista y te dice quiero hacer esto, y tú te montaste en ese trabajo que ha sido tan importante? Bueno, en realidad, es una historia muy larga porque vengo trabajando con David hace unos 10 años aproximadamente, ¿no? Hemos trabajado en conjunto en diversas historias en Venezuela, y siempre han tenido su impacto, ¿no?, en la opinión pública. Particularmente cuando me invita al proyecto clandestino, que en este caso se llamó Amazonas Clandestino, era justamente un proyecto que abarcaba 5 capítulos, ¿no?, que tenían que ver con ese lado oscuro que hay detrás de América Latina, en la Amazonia, ¿no? Eso que no se cuenta, eso que no se dice, territorios armados, la búsqueda de minerales ocultos, las luchas que hay entre pueblos, el narcotráfico, las guerrillas, bueno, en fin, todo eso de que tanto siempre escuchamos, y a veces poco, muchísimo, muy poco se sabe, ¿no?, o poco se publica. Y bueno, yo le dije, bueno, como siempre, vamos a arrancar con Amazonas Clandestino, y bueno, y fuimos trabajando. Cuando tocamos que se iba a hacer algo en Venezuela, bueno, se trató de justamente conocer cómo era la explotación ilegal de oro principalmente.
bueno, ya se había hecho algo en Perú, se había conocido lo que era también la minería ilegal en Perú, y en Venezuela pensábamos unir prácticamente los dos capítulos en uno. Pero resulta ser que, bueno, yo que conocía muy poco del sur del país, y lo reconozco, me empotré durante 2 meses en el sur del país a investigar, a ver qué sucedía allí, y me moví desde Puerto Ordaz, Santa Elena de Guarén y todos sus intríngulis para ver cuáles eran los puntos más, digamos, frágiles, álgidos, en donde podíamos nosotros producir un documental de esta magnitud. Y enseguida nos dimos cuenta que Venezuela no iba a ser la mitad de un capítulo, sino un capítulo entero. Así que se creó ese capítulo porque descubrimos que, si bien es cierto, la minería ilegal se practica en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de América Latina, aquí habían ingredientes muy particulares, principalmente que no solo que habían minas clandestinas, sino que habían minas que habían sido exploradas, estudiadas y han sido custodiadas durante muchos años por el Estado venezolano, pero que actualmente, por el abandono que se había dejado estas minas, habían sido tomadas por la minería ilegal, pero habían sido tomadas por la minería ilegal a pesar de que estas minas están custodiadas en sus perímetros por las fuerzas de seguridad del Estado. Y que adicionalmente dentro de esas minas se encontraba una organización que le dan el nombre de sindicato, pero que eran grupos armados irregulares que dominaban la entrada y salida de los mineros y toda la vida que ahí se daba. Mira, Jorge, te voy a pedir un poquito de paciencia para que transmitamos el reportaje que La Voz de América tiene acerca de lo que está pasando ahora, que es el reconocimiento por parte de la Fiscal General de la ubicación, la localización de los cadáveres, de algunos de los cadáveres de los mineros, para que entonces hablemos de lo que significa el trabajo que ustedes hicieron, porque ahora uno ve ese documental y entiende por qué pasan este tipo de cosas en el sur de Venezuela. Vamos a ver el reportaje de La Voz de América sobre esto. El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, indicó que los funcionarios de seguridad encontraron 14 cuerpos en una fosa de 5 metros de profundidad metidos en bolsas negras, los cuales corresponderían a los mineros desaparecidos en Tumeremo, Estado Bolívar. Hoy tenemos el hallazgo de al menos 14 cuerpos, no 4, como se había reseñado inicialmente. Viene ahora toda una serie de exámenes que nos va a determinar la identidad. El presidente Nicolás Maduro aseguró que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y se castigará a los responsables. Se ha tomado testimonio de un grupo de mineros denunciantes sobre una posible matanza. Por su parte, el diputado Américo de Gracia, opositor, informó que se reunieron con representantes de 2 sedes diplomáticas para que ayuden a aclarar los hechos. Hicimos contacto directo con la Embajada de Argentina y con la Embajada de México por la experiencia que estos 2 países acumulan. Del mismo modo, el abogado Alonso Medina Roa, directivo del Foro Penal Venezolano, en diálogo con La Voz de América, expresó su preocupación por lo ocurrido y lo que se ha generado en torno a esta situación. Hay una realidad en el sur del país la cual no queremos voltear a ver. Es una realidad, es un tema de delincuencia, es un tema de mafia, es un tema de intereses económicos que no queremos ver. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, Jorge, allá hay un abogado, Alonso Medina Roa, que dice que hay una realidad en el sur que no queremos ver. Ustedes la mostraron y el que no la quiera ver, pues nosotros lo tenemos en la página web, tenemos el reportaje, ese documental que ustedes hicieron. Lo que tú viste, tú como venezolano, tú me dices que tú no conocías el sur del país y que lo conociste es haciendo este trabajo de campo para producir este documental. Ahora, ¿qué piensas y qué sientes como periodista después de que ha ocurrido esta masacre que simplemente fue advertida en el documental? Así es, bueno, aunque suene trillado, eso fue crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y a veces no queremos darnos cuenta de las realidades, Patricia. Y digo esto porque muchas veces las cifras que se publican, así sean extraoficiales, nos dan, digamos, que esa hoja de ruta de lo que está pasando en el país. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de la Violencia, que es una institución, una ONG que se ha encargado en documentar las estadísticas de las muertes violentas en Venezuela, bueno, ha venido reseñando año tras año que el Estado Bolívar es uno de los 4 estados más peligrosos de Venezuela
y organizaciones internacionales han reseñado que el mismo Estado Bolívar es una de las 20, uno de los 20 sitios más peligrosos del mundo. Claro, cuando tú tienes una región en donde habrán unos 2 millones de habitantes, pero que su territorio, que abarca, por cierto, el 25% del territorio venezolano, hay 5.000 muertes violentas al año, algo tiene que estar pasando. Si no averiguaste, si no te metiste, es porque no quisiste. Y es porque simplemente la realidad está allá mismo. O sea, el Estado Bolívar particularmente es una región sumamente rica. Hablamos del oro, pero además de oro hay cobre, hay hierro, hay diamantes. Y por cierto, que justamente las minas que nosotros tocamos en el documental, fuimos a muchísimas. En realidad, pero escogimos unas muy particulares, digamos, por lo que representan. En el kilómetro 88, que se llama Las Claritas, que esto es antes de llegar a Santa Elena de Guairén, se ubica Las Cristinas. Estamos hablando de que es la mina o la quinta mina más importante del mundo y creo que la segunda más importante de América Latina. O sea, tiene reservas comprobadas y comprobables entre 13 y 17 millones de onzas en reservas en oro. O sea, es algo que se nos escapa de la mano la cantidad de números en dólares que estaría percibiendo el Estado venezolano si se le estuviese dando el uso correcto. Y resulta ser que a la fecha nada ha ocurrido. En el 2011... En 2010-2011 habían empresas canadienses allí trabajando que habían hecho una inversión importante y bueno, el Estado decidió quitarles la concesión y supuestamente venían empresas de origen chino, de capital chino, a entrar a las minas. Bueno, resultó que las empresas se tardaron más de lo que tenían previsto para entrar y cuando quisieron entrar, ¿qué se encontraron? Bueno, que habían 25.000 mineros nada más en Las Cristinas trabajando día y noche, pero adicionalmente con bandas armadas que son las que realmente imponen la ley dentro de las minas. Entonces, uno se pregunta, ¿las empresas internacionales, sea cual sea el origen, acaso van a negociar con grupos armados irregulares? De eso vamos a hablar al regreso, Jorge, porque parece que llegan ya los canadienses y creo que los americanos a instalarse en la zona. Y yo quiero que conversemos un poco sobre eso, porque por supuesto hay resistencia a estas empresas que fueron expulsadas anteriormente por el mismo gobierno. Pero me consta, y como periodista te debe constar, que si los canadienses y los americanos llegan a construir, hacen escuelas, hacen hospitales, y no van a ser invasivos y a destrozar la tierra como lo han hecho estos mineros y que ustedes lo mostraron muy bien en ese documental. Al regreso continuamos hablando con este periodista venezolano Jorge Benerra. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo.